El misterio de la puerta cerrada. ¿Sabías que hay una puerta en Jerusalén que ha estado cerrada durante casi 500 años? ¿Por qué está cerrada esta puerta? ¿Quién lo selló? Y lo más intrigante, ¿por qué miles de personas en todo el mundo creen que Jesús pasará exactamente por esta puerta cuando regrese? Estaría muy feliz con tu suscripción al canal, tu me gusta y tu comentario. Esto no es solo historia antigua ni una curiosidad arqueológica. Estamos hablando de una profecía bíblica que involucra a Jerusalén, la presencia de Dios y el regreso glorioso de Cristo. Y en el centro de todo esto hay una puerta real, física, visible y sellada hasta el día de hoy. Esta puerta es conocida por muchos nombres: Golden Gate, Eastern Gate o Golden Gate. Está ubicado en el muro oriental de la ciudad vieja de Jerusalén, frente al Monte de los Olivos. Y es precisamente en este lugar donde se concentran algunas de las profecías más impactantes sobre el fin de los tiempos. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido destruida, reconstruida, ocupada, asediada y disputada por imperios, religiones y pueblos. Pero esta puerta, en particular, conlleva un misterio que trasciende la política y la geografía. Fue cerrada con piedras en el siglo XVI por el sultán Solimán del Imperio Otomano. Y más que eso, justo enfrente se construyó un cementerio musulmán. ¿Por qué esto importa? Estaría muy feliz con tu suscripción al canal, tu me gusta y tu comentario. Porque, según las tradiciones judía y cristiana, el Mesías vendrá desde el este y entrará en Jerusalén exactamente por esta puerta. Y como los musulmanes creían que el Mesías sería un sacerdote judío y que los sacerdotes no podían contaminarse al pasar por las tumbas, decidieron cerrar la puerta y construir allí un cementerio, en un intento de impedir el cumplimiento de la profecía. Aquí es exactamente donde entramos en las Escrituras. La Biblia no trata a esta puerta como algo común. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, encontramos una afirmación intrigante: la puerta está cerrada porque el mismo Señor, el Dios de Israel, entró por ella. Eso es suficiente para llamar nuestra atención. Pero ¿y si hay algo más profundo en esto? Muchos eruditos ven este pasaje de Ezequiel no solo como un relato histórico o simbólico, sino como una anticipación profética de lo que aún está por suceder. En otras palabras, si el Señor entró por esta puerta en el pasado, ¿volverá a entrar? Y si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? Estaría muy feliz con tu suscripción al canal, tu me gusta y tu comentario. Son este tipo de preguntas las que hacen que este tema sea tan relevante, especialmente cuando hablamos del regreso de Cristo. La puerta oriental se ha convertido, a lo largo de los siglos, en un símbolo escatológico. No solo porque está literalmente sellado, sino porque hay una expectativa silenciosa y creciente de que, en el momento señalado por Dios, se abrirá. Y cuando eso suceda, el mundo entero lo sabrá. La pregunta que queda es: ¿estamos hablando de metáforas o de una profecía literal? ¿Está la puerta cerrada por casualidad o por designio divino? ¿Y por qué tantos judíos, cristianos e incluso musulmanes siguen prestando atención a esta puerta? En los próximos minutos profundizaremos en las Escrituras, entenderemos lo que dice la Biblia sobre esta puerta y, lo más importante, cómo se conecta con el regreso triunfal de Jesús. Estás a punto de descubrir que una sencilla estructura de piedra, olvidada por muchos, podría ser una de las piezas clave del mayor evento que el mundo haya visto jamás. Porque si la Biblia tiene razón, y lo es, esta puerta no permanecerá cerrada para siempre. A profecía de Ezequiel. La Biblia no trata la puerta oriental como un detalle geográfico. Al contrario, Ezequiel, uno de los profetas más visionarios del Antiguo Testamento, menciona esta puerta de forma directa y cargada de significado espiritual. El texto está en Ezequiel 44, 1-2, y dice lo siguiente: Entonces me hizo volver al camino de la puerta exterior del santuario, que mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y el Señor me dijo: Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella, por tanto, estará cerrada. Aquí no estamos ante una construcción común. La puerta mencionada forma parte del templo, orientada al oriente, es decir, hacia la salida del sol. Y el texto es claro: esta puerta fue utilizada por Dios mismo. Por lo tanto, ella fue sellada. Nada ni nadie más debe entrar por él. ¿Pero por qué Dios mismo necesitaría una puerta?
¿Y por qué importaría tanto esto que la puerta estaría cerrada para siempre? Cuando analizamos el contexto de Ezequiel, entendemos que está teniendo una visión del templo restaurado, una visión que muchos estudiosos consideran escatológica, es decir, centrada en los últimos días. Este templo descrito por Ezequiel aún no ha sido construido en Jerusalén, lo que ya nos lleva a una conexión con acontecimientos futuros. El verso afirma que el Señor entró por esta puerta. He aquí el punto más misterioso y profundo. ¿Esta entrada ya ocurrió o va a suceder todavía? Para algunos estudiosos, esta entrada se refiere a la gloria de Dios que llenaba el templo en el Antiguo Testamento, como se registra en Ezequiel 43. Pero para muchos otros, especialmente cristianos, este texto también es un eco profético de la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando pasó por la puerta oriental montado en un asno, en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. También hay una tercera lectura, quizás la más impactante. Esta puerta está cerrada porque está reservada para un segundo momento, cuando el Señor regrese en gloria. Así como nadie más debería entrar por él, el texto sugiere que la puerta está siendo guardada por Dios mismo. Y si Jesús es Dios, y si prometió regresar, entonces todo empieza a conectarse. Esta no es una interpretación aislada. A lo largo de la historia, tanto rabinos como teólogos cristianos han reconocido que hay algo especial en esta puerta orientada al este. El hecho de que haya estado físicamente sellado durante siglos solo refuerza la idea de que se está preparando algo más grande. El uso del término puerta en la Biblia suele ser simbólico. Jesús dijo, «Yo soy la puerta», Juan 10:9, y en Apocalipsis 3:20 declara, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Pero en este caso, la profecía de Ezequiel no utiliza puerta como metáfora espiritual. Se refiere a una puerta literal, visible y con una ubicación geográfica definida. Y está cerrado. La pregunta que no podemos ignorar es, si Dios determinó que esta puerta fuera sellada y que nadie más entraría por ella, ¿qué dice esto sobre el momento en que ella se abre? Esto nos lleva directamente a la escatología, a las promesas del regreso del Mesías y a un momento en el que el Señor mismo atravesará una vez más los muros de Jerusalén. Por eso no se puede ignorar esta profecía. Ezequiel no solo estaba hablando del pasado, estaba anticipando algo que aún está por venir. Algo que involucra gloria, juicio y restauración. La puerta está cerrada, pero la promesa sigue viva. En los próximos minutos conectaremos esta profecía de Ezequiel con un evento histórico específico, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Verás que esto no es solo una coincidencia. Es el cumplimiento de un plan divino que ya está en marcha. La entrada triunfal de Jesús. El escenario es Jerusalén. La ciudad está llena de expectación. Peregrinos de todas partes se reúnen para celebrar la Pascua. Pero en ese año en particular sucede algo extraordinario. Un hombre ingresa a la ciudad de una manera inusual. No sobre un caballo de guerra, como hacían los reyes, sino sobre un burro. La multitud se agita. Se arrojan ropas y ramas al suelo. Y gritan, «Hosanna al Hijo de David». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este episodio se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y está registrado en los 4 evangelios. En Mateo 21:1-11, tenemos una de las descripciones más completas de este momento. Pero para comprender su peso profético, debemos volver a un detalle importante. ¿Dónde entró Jesús? La tradición, apoyada en informes históricos y topográficos, indica que Jesús entró en Jerusalén por la puerta oriental, la misma puerta mencionada por Ezequiel. Él vino de Monte de los Olivos, bajó el valle de Cedrón y entró en las murallas de la ciudad por la puerta que daba acceso directo al templo, la puerta dorada. Esto no fue por casualidad. Jesús estaba cumpliendo una antigua profecía, escrita en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión. Alégrate, oh hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. No eligió este camino solo por practicidad. Estaba manifestando intencionalmente la identidad mesiánica que muchos esperaban. Y más que eso, estaba activando una secuencia profética que vinculaba el pasado, el presente y el futuro de Jerusalén. El pueblo lo reconoció. Por eso la multitud gritó «Hosanna».
una expresión hebrea que significa «sálvanos ahora». En la práctica, estaban reconociendo que el hombre montado en un asno era el Mesías prometido. La entrada de Jesús por la puerta oriental hacia el templo fue una declaración de que el reino de Dios se acercaba. Pero esta entrada no fue como esperaban los judíos. Esperaban un rey militar, un libertador político, alguien que expulsara a los romanos. Jesús entró como un humilde servidor, ofreciendo paz, reconciliación y salvación espiritual. Por eso, la misma multitud que lo elogió el domingo lo rechazó el viernes. El plan de Dios no siguió modelos humanos. Aún así, el acto de entrar por esa puerta tenía un significado profundo. Esto refleja directamente lo que Ezequiel vio en su visión, el presencia del Señor entrando por la puerta oriental. Y si esta entrada fue el cumplimiento de una parte de la profecía, la siguiente parte aún está por llegar. Es importante recordar que, en ese momento, la puerta estaba abierta. No hubo sellado. Era posible entrar y salir libremente. Pero siglos después de la ascensión de Jesús, los acontecimientos cambiaron. La puerta estaba tapiada. Estaba sellado con piedras. Y a día de hoy permanece cerrado. ¿Por qué esto importa? Porque si Jesús entró una vez por esta puerta, cumpliendo Zacarías 9:9, hay quienes creen que volverá a entrar, ahora en gloria. La primera venida fue humilde, el segundo será majestuoso. El primero iba montado en un burro, el segundo estará en el poder, como Rey de Reyes. Esta es la expectativa de muchos cristianos. La entrada triunfal que tuvo lugar hace 2000 años es vista como una anticipación profética de un acontecimiento aún mayor. El segunda venida de Cristo, cuando pisará nuevamente el Monte de los Olivos, cruzará el Valle de Cedrón y entrará por esa misma puerta, que permanece sellada hoy. Por eso la puerta oriental tiene tanta importancia teológica y espiritual. No es solo un hito histórico. Es un recordatorio físico de una promesa viva. Fue testigo de la humildad del Mesías y muchos creen que también será testigo de su gloria. Cuando conectamos a Ezequiel, Zacarías, los Evangelios y los relatos históricos, nos damos cuenta de que la Biblia forma una narrativa coherente. La puerta por la que entró Jesús es la misma que la Biblia dice que será utilizada por él nuevamente. Y si la primera parte de la profecía se cumplió fielmente, ¿por qué dudar de la segunda? En los próximos minutos exploraremos precisamente eso, lo que dice la Biblia sobre el regreso de Jesús. ¿Dónde pondrá sus pies? ¿De dónde vendrá? ¿Y qué pasará con Jerusalén, con esta puerta y con el mundo entero en el momento de su manifestación final? Porque si la entrada triunfal marcó el comienzo de la salvación, la próxima entrada marcará el comienzo del reinado eterno. El regreso de Jesús y el Monte de los Olivos. Imagina el momento. El mundo en caos, las naciones en conflicto, las catástrofes naturales y espirituales multiplicándose, y de repente aparece una señal en el cielo. El tiempo parece detenerse. Lo improbable se vuelve innegable. Algo glorioso está por suceder. Y cuando los ojos de la tierra se vuelven hacia Jerusalén, todo comienza en el mismo lugar donde comenzó hace 2000 años, el Monte de los Olivos. Esta no es una idea tomada de doctrinas humanas o ficciones religiosas. Esto es lo que la Biblia dice claramente. En Zacarías 14:4 está escrito: En aquel día sus pies estarán sobre el Monte de los Olivos, que mira a Jerusalén al oriente. El Monte de los Olivos se dividirá por la mitad, de oriente a occidente, y habrá un valle muy grande. La mitad del monte se separará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es uno de los textos más explícitos y poderosos sobre el retorno físico, visible y glorioso del Mesías. Y el punto de contacto con el planeta Tierra es exactamente el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, Hechos 1:9-12. La conexión entre la ascensión y el regreso es directa e intencional. Lo que empezó allí terminará allí. El Monte de los Olivos se encuentra al este de Jerusalén, exactamente frente al Puerta del Este, también llamado Puerta Dorada. Entre la colina y la muralla de la ciudad se encuentra el Valle de Cedrón, también conocido como el Valle de Josafat, un lugar que el profeta Joel, capítulo 3, señala como el escenario del juicio de Dios sobre las naciones. Ahora mira los detalles. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, pondrá un pie en el Monte de los Olivos.
Esto provocará un shock geológico tan intenso que la montaña se partirá por la mitad, abriendo un gran valle. Este no es un lenguaje simbólico. Es una descripción literal de un fenómeno sobrenatural. La tierra se moverá. La topografía de la región cambiará. Y se abrirá la entrada a Jerusalén. ¿Y cuál es la puerta que está justo enfrente del Monte de los Olivos? El Puerta del Este. La misma puerta que fue sellada en el siglo XVI. La misma puerta que Ezequiel vio cerrada después de la entrada de la gloria de Dios. La misma puerta por la que Jesús entró con humildad y por la que muchos creen que volverá a entrar con majestad. ¿Es esto una coincidencia? ¿O es evidencia viva de que la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos? La ubicación de la puerta este no es aleatoria. Desde la antigüedad, la dirección este siempre ha sido un símbolo de gloria, luz y manifestación divina. El sol sale por el este. La presencia de Dios, según Ezequiel 43, 2, viene del oriente. Jesús vendrá del oriente, Mateo 12 y 27. Y Jerusalén mira hacia esa dirección, como esperando a aquel que ha de venir. Incluso la ubicación de los cementerios frente a la puerta conlleva un simbolismo profético. Los musulmanes creían que los sacerdotes no podían cruzar los cementerios debido a la impureza de los muertos, por lo que erigían allí tumbas para intentar impedir la venida del Mesías. Pero, según la Biblia, ni la muerte, ni el sepulcro, ni ningún plan humano podrá detener el propósito de Dios. El regreso de Jesús será irresistible, incontrolable, glorioso. Vendrá como un relámpago desde el oriente y brillará hacia el occidente. Vendrá con poder, con ejércitos celestiales, con autoridad suprema. Y cuando sus pies toquen la tierra del Monte de los Olivos, no habrá duda, el Rey ha llegado. En ese momento, la puerta que ha estado cerrada durante siglos se enfrentará al Señor de la Gloria. Y si la primera vez Jesús entró montado en un asno, como siervo, ahora entra como Rey de Reyes. La puerta no podrá resistir. Los muros no serán obstáculos. El sello no impedirá su paso. Porque la puerta está reservada para él y nadie más. Por eso, incluso en silencio, la puerta oriental sigue hablando. Permanece cerrado, como esperando un momento concreto de la historia. Cada piedra allí sellada parece repetir lo que dijo el profeta Ezequiel: el Señor, Dios de Israel, entró por ella, por tanto será cerrada. Pero no para siempre. La pregunta que surge es, ¿qué tiene que ver este evento con nosotros hoy? Estamos hablando de un regreso literal de Jesús, en una ubicación geográfica exacta, en un escenario que involucra a Jerusalén, una montaña, una puerta, un valle. Pero ¿cuál es la implicación espiritual de esto para mí y para ti? La respuesta está en la preparación. El regreso de Jesús no será solo un espectáculo profético. Será el comienzo de sentencia final, de la restauración de todas las cosas, de la separación entre justos y malvados. La geografía bíblica simplemente nos muestra que Dios cumple lo que promete, hasta el más mínimo detalle. Si lo cumplió cuando entró por esa puerta hace 2000 años, también lo cumplirá cuando regrese. Y si dijera que vendría otra vez, Él vendrá. Con o sin preparación del mundo. Con o sin la aceptación de la humanidad. La puerta está cerrada, pero la promesa sigue vigente. Nuestro papel es reconocer que esto no es solo curiosidad profética, sino un llamado a la vigilancia, la santidad y la esperanza. Porque Jesús no se demora, espera el momento exacto determinado por el Padre. Y cuando llegue ese momento, el mundo verá suceder lo imposible. El cielo se abrirá, la tierra se moverá, y la puerta sellada será el escenario de la revelación final. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Después de comprender el misterio de la puerta oriental, la profecía de Ezequiel y la relación con el regreso triunfal de Jesús, la pregunta crucial es, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Estamos lidiando con eventos que, aunque se describen en detalle en las Escrituras, a menudo se ven como distantes, abstractos o incluso futuristas. Sin embargo, el mensaje de la Biblia nunca fue solo para un pueblo o generación específica. Ella es animado y eficaz, y su aplicación es eterna. Lo que dice la Biblia sobre la puerta cerrada y el regreso de Cristo tiene profundas implicaciones para nuestras vidas ahora. En primer lugar, debemos entender que el profecía de Cristo no es solo una predicción del futuro, es una invitación a la preparación. Cuando Jesús dijo que vendría,
Dejó claro que su regreso no sería un acontecimiento casual o secundario en la historia de la humanidad. Él regresará para establecer su reino eterno, y esto está directamente relacionado con la transformación del mundo tal como lo conocemos. Pero mientras esperamos este regreso, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en el propio comportamiento de Jesús y en la forma en que entró en Jerusalén. Vino como humilde rey, montado en un asno, trayendo la paz e invitando a todos a la reconciliación. La Biblia dice que Él viene otra vez, pero la próxima vez será en gloria, un rey con el poder de establecer la justicia, vencer el mal y restaurar todas las cosas. He aquí la pregunta que debemos reflexionar. Si Jesús vino con humildad en su primera venida y, sin embargo, las Escrituras afirman que Él regresará en gloria, ¿cómo deberíamos vivir ahora? ¿Cómo debemos prepararnos para este momento? Vigilancia y esperanza, el llamado a la preparación. En Mateo 12:42, Jesús nos advierte: Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Este versículo no es solo una advertencia sobre el fin de los tiempos, es un llamado a la vigilancia espiritual. Prepararse para el regreso de Cristo no se trata solo de esperar pasivamente. Implica una vigilancia constante, un trabajo activo en el corazón, una búsqueda continua de la santidad y una expectativa de que Él regresará en cualquier momento. Esto significa que nuestra vida diaria debe reflejar nuestra esperanza de su regreso. Quizás te estés preguntando, ¿cómo se aplica esto a mí en la vida cotidiana? La respuesta está en la forma en que elegimos vivir. Si creemos que Jesús regresará, esto debe cambiar nuestras prioridades, nuestras elecciones y nuestra visión del futuro. No se trata simplemente de esperar a que llegue un gran acontecimiento. Se trata de vivir con la conciencia de que somos temporales en este mundo y que la verdadera vida está en la eternidad. El Puerta del Este, cerrado hoy, simboliza esta espera. Él está allí, esperando la manifestación de Dios, y nosotros, como cristianos, estamos esperando la manifestación del Hijo de Dios. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar. Necesitamos vivir la misión de Cristo mientras esperamos. El momento de su venida será un punto de separación entre quienes se prepararon y quienes no lo hicieron. En Lucas 7:13, Jesús cuenta la parábola de los 10 siervos y las minas, diciendo que debemos trabajar hasta que yo venga. Esa es la clave. Nuestra misión mientras esperamos el regreso de Cristo es trabajar, predicar, servir, amar y vivir de una manera digna del reino de Dios. El juicio y la justicia de Dios, lo que nos enseña la Biblia. El regreso de Jesús también nos recuerda que la historia humana no termina en caos o derrota. Culmina en la justicia divina, en un mundo restaurado. El regreso de Cristo no será solo una celebración, sino también un momento del juicio. Como está escrito en Mateo 25, 31-32, Él vendrá en su gloria, acompañado de sus ángeles, para juzgar a las naciones. Esto significa que todos seremos llamados a rendir cuentas. El hecho de que la puerta esté sellada hoy es un símbolo de que la oportunidad de salvación aún está abierta, pero el tiempo no es eterno. Se continúa predicando el Evangelio de Cristo y se ofrece la gracia de Dios, pero llegará el día en que vendrá el juicio. Estar preparado para este retorno es fundamental. No se trata solo de conocer la doctrina sobre el fin de los tiempos o lo que sucederá en el futuro. Es una preparación interior, una transformación de corazón, un vivir alineado con la voluntad de Dios. La pregunta que deberíamos hacernos cada día es, ¿estoy viviendo como alguien que realmente espera el regreso de Cristo? Hacia la eternidad, un llamado a la esperanza y al tejido espiritual. Que Puerta del Este cerrado y las profecías sobre el regreso de Cristo nos enseñan es que hay un propósito eterno que trasciende nuestra existencia terrenal. La Biblia habla de la restauración de todas las cosas, sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Esto nos lleva a comprender que, a pesar de las dificultades y tribulaciones de esta vida, nuestra esperanza está en Cristo, y Él vendrá a restaurar todas las cosas. Como cristianos, nuestra mayor esperanza debe ser el regreso de Cristo y la promesa de una eternidad sin dolor, sufrimiento ni pecado. El regreso de Jesús, aunque trae consigo juicio y separación, también traerá el cumplimiento de la promesa de un mundo donde la paz y la justicia de Dios reinarán por siempre. Entonces, ¿cómo debemos vivir mientras esperamos el regreso de Cristo?
El Evangelio nos llama a vivir una vida de santidad, a proclamar la verdad del Evangelio a otros y espera con fe y paciencia, porque Él vendrá según lo prometido. En Apocalipsis 10 y 12, Jesús declara: He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para pagar a cada uno según sus obras. Esto es lo que debemos vivir con certeza: Él vendrá. Puede que la puerta esté cerrada ahora, pero el Rey está regresando. Nuestra misión es vivir con expectativa, preparación y confianza de que Dios tiene un plan perfecto para el fin de los tiempos. Con esto finalizamos nuestro recorrido por la profecía de la puerta oriental y el regreso glorioso de Jesús. Si tienes más preguntas o quieres saber más, no dudes en seguir nuestros vídeos. Que la espera del regreso de Cristo transforme tu vida, tu fe y tu propósito. Dios lo bendiga. La última oportunidad. Era una tarde de verano y el pequeño pueblo de Siar estaba de celebración. Las casas de piedra, que alguna vez fueron lúgubres y silenciosas, ahora estaban decoradas con flores y banderas de colores. ¿La razón? El gran acontecimiento que todos estaban esperando, la llegada del Rey. Durante generaciones, los aldeanos habían escuchado historias sobre el regreso del gran Rey prometido, un hombre de inmensa sabiduría y poder sobrenatural que había ido a reinar a tierras lejanas. Él, según las profecías, regresaría para liberar a su pueblo de toda injusticia y establecer un reino eterno de paz. En el centro del pueblo, una joven llamada Eliana estaba sentada sobre una roca, mirando al horizonte. Ella siempre creyó las historias, pero había algo en su corazón que no se sentía preparada. La gente estaba celebrando, pero Eliana tenía dudas. Muchos se prepararon para la llegada del Rey con grandes fiestas, oraciones y ofrendas. Sin embargo, se preguntó: ¿y yo? ¿Estoy realmente preparada? Se acercaba la noche y el cielo se teñía de naranja, cuando empezó a soplar un viento extraño. Un rumor se extendió rápidamente por todo el pueblo. El Rey estaba llegando. Comenzó a sonar el sonido de tambores y la gente se reunió en la plaza central, ansiosa por la llegada de aquel que decían ser el Salvador. Eliana, aún con el corazón apesadumbrado, decidió caminar hasta la puerta de la ciudad, por donde el Rey tendría que pasar para entrar. La multitud estaba extasiada, pero ella sentía un vacío en su interior. Cuando finalmente vio llegar al Rey, no fue el espectáculo de grandeza que esperaba. No estaba montado en un caballo de guerra ni rodeado por un ejército de guerreros. En cambio, el Rey llegó montado en un sencillo burro, con túnicas humildes y una mirada tranquila pero penetrante. Miró a Eliana y sonrió, como si supiera exactamente lo que ella sentía. La multitud estaba tan absorta por la enormidad del momento que no se dieron cuenta. Pero Eliana sintió algo que le tocó el alma. El Rey no vino a impresionar con riquezas ni con poder, sino con humildad, invitando a todos a la paz. Entonces, Eliana se arrodilló sintiendo una profunda paz y, al mismo tiempo, la convicción de que la verdadera preparación para la llegada del Rey no estaba en las grandes fiestas ni en los rituales, sino en el corazón de cada persona. Se puso de pie, con una nueva comprensión: no era demasiado tarde para cambiar. El Rey estaba allí, ofreciendo perdón, amor y una segunda oportunidad. La multitud a su alrededor celebraba, pero Eliana sabía que el Rey no había venido a una fiesta vacía. Vino a transformar vidas. Y ella estaba lista para entregarse a su reino eterno.